que haya vivienda muerta porque no se exigiría efectivamente un estudio de impacto ambiental como mecanismo previo para evitar la actividad pública. Y allí, en adelante, lo que se pudiera estar observando serían programas de adecuación ambiental, o sea, programas que se implementan a posteriori del inicio de la actividad económica. Y en el ámbito de la minería y en el ámbito de los hidrocarburos se dieron varios de esos instrumentos. Llegamos al año 93 y en el año 93 hay un cambio de conducción política. En este cambio de conducción política habría que rescatar que se vuelve a consagrar el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Al igual que la del 19, se consagra como un derecho constitucional establecido en el artículo 2, numeral 22. Y eso sería fundamental para el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que más adelante veremos. ¿Sí? Más adelante veremos jurisprudencia donde el contenido elemental del derecho a una constitucionalidad que implica dos obligaciones. La primera, el derecho a que usted goce de una constitucionalidad. La segunda, que el Estado garantice el goce de ese derecho fundamental. Lo que implica tener límites máximos permisibles, lo que implica tener estándares, lo que implica tener ordenamiento territorial, lo que implica tener instrumentos de gestión ambiental efectivos, ¿no? Esa es la idea de la garantía. No solamente de alguna forma el pronunciamiento de una actividad que va a tener un impacto ambiental, sino la efectividad del mismo para que se implemente de manera real. En el año 94 aparece el Consejo Nacional del Ambiente, más conocido como el CONAM. El CONAM nace debido a la necesidad que de alguna forma aparece en la medida de que los diversos sectores no tienen un ente que fiscalice la forma de aprobar un estudio de impacto ambiental ni de otros instrumentos. Entonces, hay la necesidad de crear un ente que coordine el nivel de calidad y instrumento de gestión ambiental y además las políticas ambientales de diferentes sectores. El sector de química tenía una política energética que podría ser contraria o colisionante con la política de conservación de energía de cultura, donde trae el ámbito forestal, donde trae el ámbito de tema hídrico, donde trae el ámbito de protegido, para que no haya una colusión de competencias. Aparece el CONAM como una especie de árbitro, de comisión, que logra formar una política nacional del ambiente que permita tener un enfoque claro sobre cómo van a desarrollarse las diversas actividades productivas en el Perú. Desde electricidad, hidrocarburos, minería, producción, pesquería, turismo, etc. Todas, de manera ordenada. Sin embargo, el CONAM, al ser un órgano público descentralizado, no tenía el peso político que requería para poder, de alguna forma, obligar a los sectores a que coordinen y armonicen políticas. Y eso es lo que finalmente genera, pues, en el año 2008, el nacimiento del Ministerio de Ambiente. La desaparición del CONAM es más que la constatación de su incapacidad de órganos públicos para hacer los ministerios que puedan armonizar políticas ambientales. Luego más adelante tendríamos la aprobación de los primeros PAP. Uno de esos fue el PAP de Loderá, que finalmente luego de las varias prolongaciones de cumplimiento, prórrogas, no se cumplió, ¿no? Este es un ejemplo de uno, donde los PAP no se cumplieron. El otro caso de un programa de adecuación ambiental de los comités de cumplimiento, el otro eje, que últimamente se juntó casi de esta del suelo. Son casos que en realidad representan un indicador de la capacidad fiscalizadora del Estado. Y esa capacidad es disminuida de alguna forma por la ausencia de normas claras y además por la falta de logística para poder fiscalizar adecuadamente a los entes privados en esta actividad económica. Sobre el año 2000 aparecen los primeros conflictos socioambientales.
Uno de los más emblemáticos y capitales en nuestro curso sería el caso de el derrame de Papa de Mercurio, diputado a la Corte General. Este derrame de Papa en la medida de que fue la primera vez que se empieza a vigilar por un daño local. Fue la primera vez en donde se llegan las transacciones extrajudiciales entre empresas mineras y los pobladores del campo. No quiere decir que antes no ha habido daños ambientales o derrames de minerales o derrames de hidrocarburos, los tuvieron, pero sus soluciones no llegaron a la vía judicial. Entonces, este caso es emblemático en la medida de que al principio el derrame de Mercurio, lo que ocurrió fue que la empresa quiso negociar con los pobladores a través de cómo del mecanismo de la transacción extrajudicial. Y les ofrece inicialmente a la mayoría del mismo año. Y todos están pensando que el mercurio, con el cual se ven contaminados, podría ser superado en pocos meses como una gripe, como una enfermedad temporal. Cuando hacia septiembre, de junio, en esta transacción, muchos se dan cuenta que no es natural y de la cual se empiezan a recibir las primeras quejas, genera la segunda transacción de la solamente que te cure, sino que tengas una forma de subsistir con tu familia. En este contexto, este caso se judicializa y llega a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema resuelve el caso en el año 2008. En el año 2008, en un primer pleno catatorio de escándalo,
de que definitivamente el ciudadano se genera a partir del cumplimiento de obligaciones internacionales derivadas de derechos humanos. Y luego este derecho legislativo y pues, es de una forma refrenado por el Congreso porque no ha funcionado y queda aceptado. Y un derecho legislativo está en el rango de ley, como si hubiera estado. Pero antes de la llegada de una resistencia general de institucionalidad y el gobierno de Toledo, lo que se hace es lo siguiente. Lo que ocurre es que no hay normas ambientales suficientemente exigentes como para poder hacer una gestión ambiental decente. Modifiquemos, no modifiquemos, generemos un nuevo código de medio ambiente y recursos naturales. En los debates del Congreso se dijo, no, ya no hablemos de código, hablemos de una ley general de la piel. Y lo que se puede para ese entonces es la ley general de la piel como una forma de incrementar el Estados Unidos y además se genera legislación sobre el sistema nacional de gestión ambiental. Tanto la ley como su reglamento del sistema de gestión ambiental nace desde 2004-2005. Y nace la ley federal de capital para la perenidad. Por ejemplo, en la ley federal ambiente se consagra principios de derecho ambiental. También se consagra un capítulo sobre el instrumento de gestión ambiental. También se consagra un capítulo sobre las áreas naturales protegidas. También uno sobre biodiversidad. Y quizás el más importante para la clase, uno sobre responsabilidad humana ambiental. Hasta antes de esta normatividad no existía regulación expresa sobre responsabilidad humana ambiental. Y es aquí, en la ley general de la ambiente, a partir del artículo 138 para adelante, en que se desarrolla la responsabilidad civil objetiva en los casos de daño ambiental. Habría que hacer notar también que esta ley general de la ambiente tenía por vocación generar una movilización de políticas de diversos sectores que estaban siendo contradictorios entre los reyes. Y así es como establece que tendría que haber un régimen común de sanciones de destino. O sea, que todos los sectores deben tener todo reglamento sancionado en un bar. No tendría que haber tanto los ministerios como federales como reglamentos sancionados. Tendría que haber solo uno. La ley general de la ley de los artículos 2005. Lamentablemente, esta como otras muchas cosas no se implementan. En los ámbitos territoriales, la situación económica ecológica, los sistemas de calidad ambiental, había una discusión final, que decía que casos que muy más permisibles en el Perú iba a adoptar los que ha adoptado la Organización Mundial de Salud u otro organismo internacional para estos casos. En el Perú ahora no se ha realizado en particular, en algunos casos climáticos, por ejemplo, hidrocarburos, no se aplicó. Por ejemplo, no se aplicó. Por ejemplo, minería, no se aplicó. Se ha preferido esperar la norma nacional y en todo este trabajo estaba preguntando que aplicaran normas desfasadas o no se aplicaban ninguna norma, lo cual era un perjuicio enorme para aquellos pobladores que veían afectados su salud, su ambiente, su propiedad, y no podían demostrar a un juez penal que había un traspaso del límite máximo combustible, no lo existía. Y por lo tanto, no hay un límite máximo combustible y el delito psicológico es un delito penal en blanco o bien blanco. No por lo que está basado la aprobación del límite máximo combustible de esta realidad ambiental al contenido de cualquier delito de contaminación ambiental. El que contamina el ambiente sobrepasando los límites máximos combustibles y no se aprobó el límite. ¿De qué estamos hablando? Entonces, en mi caso, cuando activaba el caso, antes de hacerlo decía que ya ha aprobado recientemente que igual límite máximo combustible y que siendo una norma penal en caso, no se puede continuar con investigación preliminar. Entonces, por lo que yo entiendo, no una falencia de la ley, porque la ley señalaba que de no haber un límite fijado por una institución pública, obligatoriamente se podría, digamos, acudir a los estándares internacionales, ¿no? Entonces, en todo caso, es un problema de mera flexión del esfuerzo, ¿no? El sistema judicial, porque si existe realmente obligatoriamente, ¿qué es lo que pasa, digamos, en un montón de temas? Por ejemplo, yo veo más los temas sanitarios, y cuando en la normativa no existe un estándar, porque probablemente no hay estudios,
no estamos en el código alimentario. Claro. Es un tema de avance judicial, me Es parece. un tema de la aplicación de los operadores efectivamente. Sin embargo, en la mayoría de casos, en instancias penales, la mayoría de los fiscales deciden no abrir de una forma o no acusar, propiamente dicho, acusar, porque argumentan que la entidad competente no aprobó el mínimo no permisible y porque argumentan que la autoridad competente, como no tiene ningún permisible, no puede decir que la vida de infracción americana o no. Entonces, el delito colóquico tiene la particularidad, está atado al informe técnico. Y como el informe técnico dice, no se puede saber si determinar el daño a aplicar, porque no hay ni siquiera no significa que hace, se queda de la misma cosa. Claro, eso debería pegarse a la autoridad administrativa, porque es fiscal. Y como fiscal no podría hacerlo, y debería hacerlo no es. Entonces, ¿qué quedaría ahí por hacer? Y lo que queda declarado de los fiscales que tienen todo el motivo es, hay un delito de omisión de función. De paso, los grupos que debieron aplicar, como bien indica, la norma internacional pertinente, ¿no? Y además, otro delito de función mujeres, porque la autoridad no aprobó los últimos unas medicinas para la gente y eso perjudica el resguardo de la piel y la calidad de vida. Y van dos configuraciones de operaciones y el delito tenía de carácter permanente porque mientras no se aprenda no se va a producir, ni tampoco se tomen los de ámbito internacional, pues el delito seguiría manteniendo vigencia y continuaría designando bienes jurídicos. Por lo tanto, no se escribiría. Por lo tanto, podríamos seguir denunciándolo y no diríamos, no anteriormente en 92, estamos con ustedes. Mientras no se haga, en caso de omisión, no hay inicio de cómputo de pensión. Y esto usted lo puede tener con claridad, no solo en la vacuna, sino en el código procesal constitucional, cuando habla sobre la etapa, dice cuándo se puede realizar la secretaría. En la jerarquía del cargo de ejecución de parte de los funcionarios públicos, el plan no puede hacer y como en este caso no hace nada, todo se va por abajo. El problema con este delito es que los años son muy pocos, 3 años. O sea, nadie iría a la cárcel por eso. Sin embargo, podría inhabilitado de siguiente 3 años. La Contraloría General de la República también podría hacer un procedimiento administrativo por incumplimiento de funciones y bloqueo. ¿Cuántas veces va a hacer la falta desarrollo de mecanismos que nos permitan efectivizar. Y mientras no sancionados, yo creo que eso todavía va a estar lejano. Cuando se sancionen, ahí mismo se ponen las pilas y empiezan a aplicar la norma. Mientras tanto, como no hay responsabilidad, pues continúa intentando. Porque claro, el mismo sistema producir lo implica que la postre una inversión mayor en los que necesitan la tecnología adecuada para que llegue ese límite. Y como no hay una decisión política muchas veces de generar esa mejor calidad de desempeño empresarial, porque eso retraería la inversión que se tiene que pensar o se piensa eso, pues no se genera un espacio para hacerlo. Es también una decisión de orden política de parte de los gobiernos de turno, de todo. El hecho de que se trata de calidad militar, eso va a implicar que haya mayor inversión. Si esa inversión no está asociada a el mecanismo de nacional. Finalmente, como les dije, el Ministerio del Ambiente nace así, debido a que Estados Unidos, el Parlamento, no se contenta con la Ley Federal del Ambiente, no se contenta con esa ley sobre el sistema de agricultura ambiental, no se contenta con la creación de los compostos, este organismo que fiscaliza las condiciones forestales, no se contenta con otros organismos que se crean afines. Y entonces, como un golpe final, el Perú crea el Ministerio del Ambiente y junto con él se genera toda una nueva actividad ambiental que es el ecosistema. Con el decreto legislativo 1013, el 13 de mayo del 2008, nace el Ministerio del Ambiente y junto con él nace el SENAC, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Nace el Organismo de Evaluación y Dirección Ambiental. Nace la Autoridad Nacional del Agua. Y esos tres son los más importantes que se ganan. ¿Sí? Hasta antes de eso, operaba el INREC. Realmente tenía 3 intendencias, la intendencia forestal de Puerto Silvestre, la intendencia de las protegidas y la intendencia de los médicos.
Lo que antes el sector legislativo quiere darle el caso de organismo público a esa intendencia de protección, lo llaman servicio nacional de protección. En el caso de la intendencia de recursos técnicos, la convierte en la autoridad nacional de agua, ¿sí? Y en caso de servicio forestal de Buenos Aires, a través de un sector legislativo 1090, que hemos escuchado, lo transforman en la autoridad forestal. Lo que pasó con la Autoridad Forestal Nacional, que no tenemos hoy porque seguimos en una Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, afín al Ministerio de Agricultura, que es la Dirección General sin autonomía, es que debido a las protestas ocurridas en el año, no me equivoco, 2009, y que esto, lamentable, usted recordará, producido el 5 de junio del mismo año, más conocido como el Barbazo, originan que el gobierno, después de decir que suspende las normas, la deroga completamente, y con ello desaparece la autoridad forestal nacional. Entonces, por eso que ya no tenemos que crear forestal, pero la autoridad forestal, porque desaparece cuando se deja en efecto la ley que valoraba el sector legislativo y el momento. Sin embargo, habría que notar que uno de los últimos jugadas que hace el gobierno anterior, el 27 de abril de 2011, sale certificado la Ley General de Forestales Urbanas y aprobada por el Congreso por sesión de estas instancias, casi el 7 de julio, con una escasa, de una forma, número de parlamentarios. Y esta ley, ahí sí se genera una autoridad forestal nacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué no está funcionando? Lo que pasa es que las resoluciones finales dicen que la ley no entra en vigencia y no ha agilizado su vigencia. Esa es la explicación. Entonces algunos dicen, pero no la ley de primera forestal y yo pregunto la elección, no voy a aplicar el proceso que era anterior. Sí, es que la anterior ley general, la anterior ley forestal que es de hace a fines de los 90, sigue vigente, así como con lo de pasada que está sigue vigente porque la nueva consulta previa y la pruebo como, entre comillas, consulta previa. Esto es total de eso porque primero la autoridad competente era la Constitución Real. No lo sabemos porque el propio reglamento del Congreso hoy día no ha consagrado un procedimiento de consulta previa. El Congreso muchas veces dice que el Ejecutivo tiene que cumplir la consulta previa y su reglamento de consulta previa no quiero hacer, porque la ley esa que usted ve de consulta previa, el reglamento solo se aplica a entidades ejecutivas, municipalidades y gobierno regional, no es Congreso. El Congreso tiene un mecanismo de aprobación de leyes que es diferente a la aprobación de mecanismos legislativos, leyes legislativas de índole del Poder Ejecutivo, son distintas. Y todavía estamos esperando como una especie de esperanza que el Congreso mundo propio haga, ¿no? Porque no está en la tiene. Ahí es un tema que vamos a tocar más adelante. En este escenario es el que nos encontramos hoy, una nueva institucionalidad ambiental, con nuevas instituciones. Y ahí la pregunta sería, ¿cómo se puede hacer un impacto ambiental no tenemos que nada? Tendríamos que para responder esta pregunta, revisar la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que señala que son los sectores los que aprueban los estudios de impacto ambiental. ¿Y qué pasa en aquellos casos donde son varios sectores que están involucrados? La ley dice que en esos casos, donde se genere mayor renta, es el que va a ser competente a aprobar el estudio de impacto ambiental. ¿Y el superior está bien? No, está mal. Lo que debería ser aquel sector donde se produzca mayor daño ambiental, siempre debería ser el sector de impacto ambiental porque es el que tiene mayores impactos. Si el asunto de fondo es un estudio de impacto ambiental, ¿qué tiene que ver la rentabilidad? ¿Qué tiene que ver los ingresos económicos? Aquí lo que se tiene que verificar es si hay un acto que genera mayor impacto, el sector competente debería aprobar el impacto ambiental y los otros dan su opinión. Pero es una lógica, la lógica es si turismo, por ejemplo, genera mayor actividad económica que otra actividad que puede ser la mina, por ejemplo una pequeña minería, lo aprobaría sí. Lo que sería absurdo, porque a veces la actividad minera genera más impacto negativo que el cine. Pero bajo la lógica de la ley se podría. O sea, podría yo
decir que una actividad artesanal, que en teoría puede decir que no genera mucho dinero, versus el turismo que si supera sus recursos y dice, sí, acá generamos un montón de plata, turismo terminaría probando un turismo que observa una inversión artesanal absurdo. Y ahí está por eso, el ser que no más generada a través de un interés únicamente económico y no en el ámbito de protección ambiental. Ahí hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es la ley del artículo 1? Dice, la ley del Sistema Nacional de Protección Ambiental tiene el objetivo de identificar, prevenir, supervisar, controlar y corregir anticipadamente los impactos negativos. Lo que por lógica sigue es los estudios de impacto ambiental son previos al inicio del periodo. No puede ser posterior. O sea, no puede ser lo metropolitano. Terminar metropolitano y acabar de aprobar el estudio de impacto ambiental. No, eso no puede ser. El contrario a la lógica de un documento de personas que tiene al pedir. Una versión rápida del sistema de protección ambiental puede llevar a la misma función. ¿Cómo era antes y cómo va a ser ahora? Antes, en el año 1990, para sostener el Código de Medio Ambiente, el sector ambiental, por ejemplo,
ausencia de normas claras y además por la falta de logística para poder fiscalizar adecuadamente a los entes privados en esta actividad económica. Sobre el año 2000 aparecen los primeros conflictos socioambientales. Uno de los más emblemáticos y capitales de nuestro curso sería el caso del derrame de Pampa en el Puno, diputado San José de la. Este derrame nos muestra la medida de que fue la primera vez que se empieza a litigar por un daño ambiental. Fue la primera vez que donde se llegan a las acciones extrajudiciales entre empresas mineras y los poderes afectados. No quiere decir que no ha habido daños ambientales por derrames de minerales o derrames de lo tuvieron, pero sus soluciones no llegaron al ámbito judicial. Entonces, este caso es emblemático de la medida de que al principio el derrame de Mercurio, lo que ocurrió fue que la empresa quiso negociar con los pobladores a través de cómo, de mecanismos de transacción extrajudicial. Y les ofrece inicialmente a la mayoría del mismo suelo. Y todos tratan pensando que el mercurio, con el cual se ve contaminado, podría ser superado en pocos meses con una gripe, con una enfermedad temporal. Cuando a septiembre, porque junio es esta transacción, muchos se dan cuenta que no se han curado y después que empiezan a recibir las primeras quejas, generan las segundas transacciones adjudicadas del mismo fondo, donde se amplía las transacciones hasta el individual. Dependiendo si tenías hijos o no tenías hijos, porque lo que digo de la cuestión de comer fue el público. Nosotros pensamos que ustedes no son contaminados, si tienen niños menores de los mercurios que se estén contaminados, a ellos no los hemos indemnizado, porque es una transacción de la judicial adicional. Entonces, en la medida de que había disminuido el pecado, ya la cosa abre nuevamente la negociación y llega a llegar el indemnizo como máximo por alguna regla. El problema es que con los indemnizos a veces tampoco se cuidaba, porque el procedimiento y tratamiento de contaminación por mercurio es muy constante. Y adicionalmente, muchos quedaron incapacitados para poder trabajar. Por lo tanto, no podían llevarse a su casa, pero solamente que se curen y no que tengan una forma de subsistir con su familia. En este contexto, este caso se judicializa y llega a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema resuelve el caso en el año 2008. En el año 2008, en un primer pleno tratatorio de escándalo, señala que estas transacciones extrajudiciales, que se escriben con los pobladores, que tienen esta necesidad y con vulneraciones de derechos fundamentales, por ejemplo la salud, son válidas y no son revisables. Y por lo tanto, la excepción que interpone que la cosa y raza relacionada a la cuestión de transacción extrajudicial resulta fundada y esta transacción extrajudicial fundada pues es territorio. No puedo controlar un proceso judicial que no tenga a discutir el fondo. Esto es un precedente interesante para todos porque genera espacio para que las empresas negativas, cuando empiecen a negociar con los campesinos, con los camioneros, con las personas que están afectadas por un proyecto de inversión, suscriban transacciones extrajudiciales y luego no se puedan revisar. Y eso puede ser indevitativo en la medida de que la información que tiene el campesino, el comunero, el poblador local, no necesariamente es la misma que tiene la empresa, que tiene muchísimo más experiencia y expertise en el ámbito de impacto negativo. Entonces, este precedente del tratatorio civil, pues, de todas maneras, entiendo va a funcionar contigo. Y ahí va a tener que haber un segundo pronunciamiento, sea a nivel del Tribunal Constitucional, o sea a través de la propia Corte Suprema. A propósito, la propia Corte Suprema, 6 meses después, en otra casación señala que esta casación no es vinculante con relación a los niños que estaban protegidos. Esa es la siguiente casación, como que se corrige después de las críticas furibundas que hacen todos los jurnalistas conocidos y profesores de derecho procesal civil al respecto, porque no pueden equiparar una transacción extrajudicial
con una transacción judicial que justamente es la excepción propiamente dicha. Y el Código Procesal Civil dice solamente tome decisiones extras. Y cuando la Corte Suprema equipara la transacción extrajudicial a la judicial o la convierte en excepción, pues en buena cuenta para muchos negocios contraviene un dispositivo más expreso, como es el Código Procesal Civil, ¿no? Y de alguna forma, como que viene a la plata, cuando dicen los niños por nacer, ellos sí pueden reclamar porque no les vinculan después de la transacción extrajudicial. El asunto ha acabado, como les comenté en la primera clase, de un grupo de pobladores de Estados Unidos a la unidad contra la matriz, la NEUMA, y allá en Estados Unidos, en un arreglo judicial, ha recordado $3 millones como indemnización a los pobladores. Decidió cómo es que la justicia americana, sin llegar a un judicial, se llegó a $3 millones y acá en el Perú se consigue válido una transacción extrajudicial por $3.000, por $5.000, o si quieren ver, es bastante, por lo menos, cuestionada. Y para aquellos que dudan de la verdad de la información que dio, simplemente busquen en Google la noticia y van a encontrar bastante material, haciendo la propia carta de transacción extrajudicial, que ustedes tienen sobre toda la información que estamos comentando. Hay blogs que dedican bastante espacio con documentación oficial. Incluso la propia Defensoría del Pueblo generó un informe al respecto. Este es uno de los primeros casos de conflictos ambientales que luego decían otros, que ustedes ya conocen más de la sociedad, que vamos a comentar en otra oportunidad. Sin embargo, habría que indicar que los grandes cambios a nivel del sistema ambiental se producen con motivo de las gestiones que hace el país para suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este tratado contiene un capítulo ambiental y un capítulo laboral. Y el capítulo ambiental y laboral se llama capitales para la disponibilidad del futuro inmediato del Perú. Porque obligaría en materia laboral, por ejemplo, a volver más estrictas y rigurosas las normas laborales y la fiscalización. De aquí que para nosotros las restricciones laborales podrían ser muchísimo más rigurosas a partir del año en que se implementa el TLC 2004-2005 para el año. ¿Sí? Incluso viene un superintendente. El producto era un requisito que los trabajadores pero no fueron protegidos ustedes por los dos hacían competencia de leal a los trabajadores y a las empresas sanitarias. Tiene que ser algo, por lo contrario, la informalidad lo que tener competencia de leal. Y eso significa que el fiscalismo de las empresas responda con Estados Unidos. O sea, no era a tu mismo muro, simplemente era un económico y asegurarse de la competencia que hacemos desde Perú a las empresas americanas sea leal. Era evidente. Y el otro tema, que es otro mismo también, era que las empresas peruanas no se ventaja de tener normas ambientales flexibles o que no cumplieran la certificación ambiental con las empresas americanas, también las empresas americanas que sí cumplen rigurosamente la normatividad de la ambiental. Y en este contexto aparece el capítulo del medio ambiente. El capítulo 18 del medio ambiente establece que hay que establecer fechas en el Código Penal, que hay que volver más rigurosa la fiscalización ambiental, específicamente la forestal, y que hay que crear institucionalidad ambiental que permita que utilizar las normas. Y es debido a este capítulo del medio ambiente que el Estado peruano termina teniendo y aprobando la creación del Ministerio de la Agricultura. Para aquellos que dudan de la necesidad de esta información, basta con observar el decreto legislativo 1013. ¿Cuál es su origen? Su origen del decreto legislativo 1013 es la delegación de facultades que hace el Congreso al Poder Ejecutivo para que implemente el Tratado de Libre Comercio a través del decreto legislativo. O sea, no queda duda de que efectivamente el decreto se genera a partir del cumplimiento de obligaciones internacionales derivadas de estos tratados. Y luego el decreto legislativo de una forma refrendado por el Congreso porque no ha funcionado y queda revocado. Y un decreto legislativo está en el rango libre, como que hubiera estado.
Pero antes de la llegada de una resistencia general de municipalidad y el gobierno de Toledo, lo que se hace es lo siguiente. Lo que ocurre es que no hay normas ambientales suficientemente exigentes como para poder hacer una gestión ambiental decente. Modifiquemos, no modifiquemos, que tenemos un nuevo código de medio ambiente y recursos naturales. En los debates del Congreso se dijo, no, ya no hablemos de código, hablemos de una ley general de la piel. Y lo que se puede para ese entonces es la ley general de la piel como una forma de implementar el Estados Unidos y además genera de creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Tanto la ley como su reglamento, el Sistema de Gestión Ambiental nace en 2004-2005. Y nace la ley general de ambiente capital para la policía. Por ejemplo, en la ley general de ambiente se contaron principios de derecho ambiental. También se contaron capítulos sobre el concepto de gestión ambiental. También se contaron capítulos sobre las áreas naturales protegidas. También uno sobre biodiversidad. Y quizás el más importante para la clase, uno sobre la responsabilidad por daño ambiental. Hasta antes de esta normatividad no existía regulación expresa sobre la responsabilidad por daño ambiental. Y es aquí, en la ley general de ambiente, a partir del artículo 238 para adelante, en que se desarrolla la responsabilidad civil objetiva en los casos de daño ambiental. Habría que hacer notar también que esta ley general de ambiente tenía por obligación generar una movilización de políticas de diversos sectores que estaban siendo contradictorios entre fe. Y así es como establece que tendría que haber un régimen común de acciones legislativas. O sea que todos los sectores deberían tener todo reglamento considerado en un bar. No tendría que haber tantos ministerios como como reglamentos nacionales. Tendría que haber solo uno. La ley general de ambiente lo estableció en 2005. Lamentablemente, esta como otras muchas cosas nunca se implementó. En los ámbitos territoriales, la legislación económica ecológica, los estados de calidad ambiental, había una disposición final, o un momento, que decía que claro, que no era bien que más los combustibles en el Perú. El Perú iba a adoptar lo que ha adoptado la Organización Mundial de Salud u otro organismo internacional para estos casos. En el Perú hasta ahora no se ha destinado a ningún caso, en muchos casos climáticos, por ejemplo, hidrocarburos, no se aplicó. Por ejemplo, el río no se aplicó. Por ejemplo, minería no se aplicó. Se ha preferido esperar la norma nacional y en tanto él se estaba aprobando, estaba actualizando, que aplicaran normas del pasado o no se aplicaban ninguna norma, lo cual era un perjuicio enorme para aquellos pobladores que veían afectados su salud, su ambiente, su propiedad, y no podían demostrar a un juez penal que había un traspaso del límite máximo de combustible, no lo existía. Y por lo tanto, si no hay un límite máximo de combustible y el delito psicológico es un delito penal y blanco, ¿cómo voy a cancelar? No puedo retirar, está basado la aprobación del límite máximo de combustible de esta realidad ambiental al contenido de, por ejemplo, el delito de contaminación ambiental. El que contamina el ambiente sobrepasando los límites máximos de combustible y no se aprobó el límite. ¿De qué estamos hablando? Entonces, en mi caso, cuando activaba el caso, a mí ya se me decía que ya aprobado recientemente que igual límite máximo de combustible y que tiene normas penales en el caso, no se puede continuar con investigación preliminar. Entonces, porque yo entiendo, la ley no una falencia de la ley, porque la ley señalaba que de no haber un límite fijado por una institución pública, supletoriamente se podría, digamos, acudir a los estándares internacionales, ¿no? Entonces, en todo caso, es un problema de mera aplicación del sistema judicial, porque si existe realmente supletoriamente, que es lo que pasa, digamos, en un montón de temas, por ejemplo, yo veo un caso de temas sanitarios, y cuando en la normativa no existe un estándar, porque probablemente no hay estudios, no estamos en el código alimentario. Es un tema de temas judiciales, Es un tema de la aplicación de los operadores de efectivamente. Sin embargo, en la mayoría de casos en instancias penales, la mayoría de los casos no ha habido de una forma o no acusar, propiamente dicho, acusar, porque argumentan que la entidad competente
no aprobó el elemento admisible y porque argumenta que la autoridad competente, como no tiene ningún admisible, no puede decir que había una infracción habitada o no. Entonces, el delito colóquico tiene una particularidad, está atado al informe técnico. Y como el informe técnico dice, no se puede saber si determinante daño ambiental, porque no hay ningún máximo, significa que se queda la misma posada. Claro, eso debería pegarse a la autoridad administrativa, pero tú fiscal. Y como fiscal no podría hacerlo, quien debería hacerlo no es. Entonces, ¿qué quedaría ahí por hacer? Y lo que de que hablaba de los fiscales que tienen todos los motivos es, hay un delito de obstrucción de función. De paso, los recursos que debieran aplicar, como bien indica, la norma internacional de accidentes, ¿no? Y además, otro delito de obstrucción de funciones, porque la autoridad no aprobó los unos medicinas para la gente y eso perjudica el resguardo, la piel y la calidad de vida. Hay dos configuraciones de operaciones y el delito sería de carácter permanente porque mientras no se aprenda no tiene que llevar a los homicidios, ni tampoco se tomen los de ámbito internacional, pues el delito seguiría manteniendo vigencia y continuaría determinando bienes jurídicos. Por lo tanto, no se escribiría. Por lo tanto, podría seguir denunciándolo y no diríamos, no, anteriormente no, yo estamos con ustedes. Mientras no se haga, en caso de elecciones, no hay inicio de cómputo de elección. Y esto usted lo puede ver con claridad, no solo en la zona, sino en el código procesal cuando habla sobre la etapa, dice cuándo se puede realizar la secretaría. En la jerarquía de entrada de elección de parte de los funcionarios públicos, el plan no puede realizar. Y como en este caso no ha dado, todo se va por el problema con este delito es que los años son muy pocos, 3 años. O sea, nadie iría a la cárcel por eso. Sin embargo, podría ser inhabilitado, que sería interesante. La Contraloría General de la República también podría haber un procedimiento administrativo por incumplimiento de funciones y propias. ¿Cuántas veces lo ha hecho la República? Falta desarrollo de mecanismos que nos permitan efectivizar. Y mientras no hayamos sancionado, yo creo que eso todavía va a estar lejano. Con aplicaciones, ahí sí como se pone las pilas que
de 2011 sale publicado el programa la Ley General de Forestales de Zonas Nivel. Aprobada por el Congreso por iniciativa de esta instancia, casi 18 de julio, con una escasa, de alguna forma, número de parlamentarios. Y esta ley, allí dice que era una autoridad forestal nacional. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no está funcionando? Lo que pasa es que las autoridades fiscales dicen que la ley no entra en vigencia y no ha realizado en vigencia. Esa es la explicación. Entonces, algunos dicen, pero ¿qué no la tiene funcionar forestal? Y yo pregunto, ¿la elección no voy a aplicar por la anterior? Sí. Es que la anterior ley general, la anterior ley forestal que es de hace, a fines de los 90, sigue vigente. Así como con lo de pasada que está sigue vigente porque la nueva disputa previa se lo apruebo con, entre comillas, disputa previa. Es cuestionable eso porque primero la autoridad competente era la Comisión Agraria. No lo sabemos porque el propio reglamento de Congreso hoy día no ha consagrado un procedimiento de disputa previa. El Congreso muchas veces dice que el Ejecutivo tiene que cumplir la consulta previa y su reglamento de consulta previa no tiene ser, porque la ley es la que usted ve de consulta previa, el reglamento solo se aplica a entidades ejecutivos, municipalidades y gobiernos regionales, no es Congreso. El Congreso es un mecanismo de aprobación de leyes que es diferente a la aprobación de mecanismos legislativos, medidas legislativas de índole del Poder Ejecutivo. Son distintas. Y todavía estamos esperando como una especie de esperanza que el Congreso del mundo propio va, ¿no? Porque no necesariamente la tiene. Ahí es un tema que vamos a tocar más adelante. En este escenario es el que nos encontramos hoy, una nueva institucionalidad ambiental, con nuevas instituciones. Y ahí la pregunta sería, ¿cómo se puede hacer un impacto ambiental en un escenario? Tendríamos que para responder esta pregunta, revisar la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que señala que son los sectores los que aprueban los estudios de impacto ambiental. ¿Y qué pasa en aquellos casos donde son varios sectores que están involucrados? La ley dice que en esos casos donde se genere mayor renta es el que va a ser competencia de aprobar el impacto ambiental. ¿Y eso como yo está bien? No, está mal. Porque debería ser aquel sector donde se produzca mayor daño ambiental. Ese debería ser el sector de impacto ambiental porque es el que tenga mayor impacto. Si el asunto de fondo es un estudio de impacto ambiental, ¿qué tiene que ver la rentabilidad? ¿Qué tiene que ver los intereses económicos? Aquí lo que se tiene que verificar es si hay uno que genera mayor impacto, el sector competente debería aprobar el impacto ambiental y nosotros una opinión. Pero es una lógica. La lógica es si turismo, por ejemplo, genera mayor actividad económica que otra actividad que puede ser la mina, por ejemplo una pequeña minería, lo aprobaría el turismo. Lo que es absurdo, pero es que la actividad minera genera más impacto negativo que el turismo. Pero bajo la lógica de la ley se podría. O sea, podría yo decir que una actividad minera artesanal, que en teoría puede que no genera mucho dinero, versus el turismo que considera sus recursos y dice, sí, acá generamos un montón de plata, turismo terminaría aprobando el turismo que hacer la minería artesanal. Absurdo. Y ahí está la competencia y no norma generada a través de un interés únicamente económico y no en el ámbito de protección ambiental. Ahí hay que tener en cuenta eso. ¿Qué dice la ley? Artículo 1 dice la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental tiene la función de identificar, prevenir, supervisar, controlar, corregir anticipadamente los impactos negativos. Lo que por no negativo es los estudios de impacto ambiental son previos al inicio del actividad. No puede ser posterior. O sea, no puede ser el metropolitano. Termina el metropolitano y acabar de aprobar el estudio de impacto ambiental. No, eso no puede ser. El contrario de la lógica de un modelo de economía que tiene al servicio. Una revisión rápida del sistema de evaluación ambiental puede llevar a la misma conclusión. ¿Cómo era antes y cómo va a ser ahora? Antes, en el año 1990, para tener el Código de Medio Ambiente, el sector ambiental, por ejemplo, el Ministerio de Minas, promovía la concesión, aprobaba el Código Ambiental y supervisaba su
Esa era la lógica, es que todo lo podía pasar rápido, está detrás de burocrático y así necesita inmediatamente tenga la conexión y inmediatamente tenga que operar. ¿No es cierto? Y eso no es sorprendente cuando usted ve al presidente de la República, en declaración del presidente, diciendo que la cosa del proyecto de inversión minera no va a pasar por segunda vez. Entonces, cuando dice hoy día, porque tenemos una inversión interesante, en el año 90 era muchísimo más esperantes en la necesidad de inversión. Eso explica uno por qué en el mismo sector que tiene la promoción de la actividad, la promoción de información y la supervisión. No existía Minermin, no existía OEPA, no existía nada que ver. Sin embargo, ya 4 años después, el sistema empieza a requebrarse la medida de que esta inversión y esta aprobación de estudios hechos para facilitar la inversión generó un conflicto social. Que bueno, fueron invisibilizados porque ustedes saben que ellos estaban un poquito paralizados. Pero sí se notaba la sistema fiscal y por lo tanto hubo la necesidad de crear un organismo público centralizado que coordinara los sectores de las superposiciones y tener el sector del sistema fiscal de una calidad mucho mayor. Y ahí aparece la autoridad ambiental con la base legal del Código del Medio Ambiente que sí decía que debe ser nacionalizado, porque es nacional, no es un ministerio, no es un organismo público. Pero como todo el tiempo es nacional, se entendió como organismo público. Y para que no se moleste nadie, porque no tenía el estatus del ministerio, decía con rango de ministerio. Entonces es como que yo le diga a alguien, usted va a ser alumno, delegado, con el mismo rango de delegado, pero cuando se parece el decano, usted va a ser un alumno más. Igual cuando el jefe de CONAC, separado de todo el ministro, con muchos rangos que yo tenga, el ministro es ministro. Y yo tenía poder con el ministro, más que de asesorarlo, aconsejarlo, intentar persuadirlo, pero no podía opinar. Y ahí venía un problema de alguna forma de autoridad del CONAC. Era simplemente coordinador de la práctica. Es tanto que los sectores podían aprobar un número de impacto ambiental, podían proponer la concesión y podían supervisar lo mismo. Yo aprobé, como departamento de comunicaciones, primero, probé la construcción del aeropuerto comunitario. Segundo, aprobé un impacto ambiental. Tercero, superviso el cumplimiento de impacto. Yo lo aprobó. Si por ahí me equivoqué en el otorgamiento de la comisión, no le tenía obligaciones, como mitigación de daños ambientales, y también me equivoqué en el estudio de impacto ambiental, porque no fijé compensaciones para las personas afectadas, ustedes creen que mi supervisión va a ser adecuada, no es decir, no me entienden, porque no voy a poder alimentar o sobrevaloralizar esos errores, porque el ordenamiento jurídico para ese momento tampoco permitía la actualización del estudio de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental se aprobaban a tiempo, se aprobaban sin posibilidad de nada. Tenía el sector de la minería y de la producción que estaría eso a hacer un problema más gravitante y que permitiría cada tiempo revisar. Pero ese sector no era inconcebible. O sea, el estudio de impacto ambiental, como se sabe, doctor, sigue vigente desde el 2001. Como si las circunstancias de los números de agentes que ha habido del 2001 a la fecha fueran las mismas. Hoy ingresa 7 veces más años que en 2001. Y se explica que ese número siga creciendo. No puede ser un montón de impacto ambiental para una actividad que tiene 28. Es imposible mantener el estudio de impacto ambiental vigente cuando ya su realidad social lo demoró. Y sin embargo, debido a la ausencia de normas específicas, para mí no se podía producir. Felizmente, en el año 96, junto con la creación de los organismos públicos reguladores que ustedes conocen, OFICEL, UNAM, etc., aparece Minermin. Y el OFICEL, en realidad, el OFICEL, también se volvería en 2017, el OFICEL decía en sus atribuciones la fiscalización del sector hidrocarburos. O sea, que podía fiscalizar tanto en materia ambiental como en materia técnica, que no se estaban construidos, se tenían los parámetros técnicos certificados por la norma internacional, y además si había un derrame, ellos iban a ser los responsables
profesionales de ingeniería de construcción, no. Pero ingeniería seguiría siendo el sector competente, en este caso en ingeniería química. Y a partir de ahí uno se daría cuenta de algo. Los problemas con la biocarbonífera tendrían una mejor forma de resolverlos con organizaciones que aquellos que traían ingeniería donde el sector profesional tenía procedimientos lentos o simplemente no calificaban. Además, eso también tenía una ventaja que usted debe recordar en la ley de creación de los organismos reguladores. Tenía una tarifa de implementación, o sea, la entidad pública que era, o pública, por ejemplo, Perú, o entidad privada, Sol, etcétera, tenía que pagar una tarifa por la implementación. O sea, de acuerdo a que se pagaba solo. Cosa que en el ámbito de la universidad de Minas, o de la Universidad de Comunicaciones, o otros sectores no había. Entonces yo tenía que hacer con mis recursos propios, con el sector público, la implementación siempre llegaba un dinero que muchas veces no tenía. Yo no estaba con el helicóptero, no estaba con una lancha, no estaba con los viajes, porque a veces no había. Y cambio piloto, a una tarifa, pues de ahí podía salir de alguna forma leyendo para poder hacer la tecnología. Y ahí Toefa haya reclamado cuando Osindermín le transfiere la competencia que yo y la plata. No, la plata no sé. Tú eres un organismo público, técnico especializado. Tú no tienes tallo para conseguir en cambio de un tipo que es un regulador, los reguladores del financiamiento tienen una tarifa para sacarlo. Ya le tienen, digamos, como el papa bajo el brazo y no se pueden trabajar nosotros. Esta es una de las cosas por las cuales OEPA no ha podido oficializar en la dimensión que lo hizo. No es que el financiamiento era más eficiente, simplemente tenía recursos y además tenía una expertise que hoy día OEPA, por lo mismo que está desarrollando competencias, no quiere. Veamos el siguiente nivel. Aparece el Ministerio del Ambiente. Gracias. Hemos tratado del 96 al 2008. Y el Ministerio del Ambiente están adscritos, ¿quiénes? El CERNAP, el OESA, están adscritos al Ministerio del Ambiente. Y el ANA, la Autoridad Nacional de la Agua, al Ministerio de Cultura, no pertenece al sector ambiente. Y la Dirección Nacional de Forestal y Medio Ambiente tampoco pertenece a la Agricultura, lo cual es un despropósito. Son temas de naturaleza ambiental que debieron estar haciendo la regulación. Pero el Ministerio de Cultura no quiso montarlo y el ministro de turno tuvo la suficiente cultura para no montarlo. Lo cual es perjudicial porque la actividad de cultura es de índole productivo, como sería el sector de energía, sería el sector de transporte, sin embargo, de futuro. Y eso no debería seguir así, debería pasar a la autoridad ambiental nacional. Y allí que en un discurso de hace 2 o 3 años atrás del Ministerio, el presidente de la República diga que el ANA o el OEPA iban a funcionar como una autoridad. Bueno, lo decíamos porque la crítica de la mayoría de la organización ambiental, los presidentes decían que el ANA tiene que pasar para el sector ambiental porque lo que más se contamina con el río y los valores del agua. ¿Qué hace la agricultura? El riego, esto no contamina tanto. Aunque tiene algunos temas de contaminación, no es en la dimensión que lo es en los sectores civiles. ¿No? El propio tema de electricidad también una electricidad causa contaminación del agua, también no pasa nada. Si hay de una forma variación. Otro tema interesante de realmente es que crea 2 ministerios. El que nos interesa más, por tema del tiempo, que voy a priorizar, es el Secretario de Ejecutivo Ambiental. Y ahí tenemos a la Dirección General de Políticas, Normas, Instrumentos de Gestión Ambiental. ¿Qué hace esta dirección? Esta dirección tiene como objetivo que los sectores se adecúen a la Ley de Sistema Nacional de Campo Ambiental, o sea, se adecúen a su reglamento. Tiene la finalidad de asegurar que los diferentes sectores tengan el reglamento de protección ambiental actualizado.
cosa que a la fecha no ha logrado más que el promotor, el de vivienda y el de agricultura. El resto de sectores no se han adecuado a la ley de la regulación parlamentaria y a su decreto supremo 009 final, que es el reglamento de la ley. Entonces, aquí deberíamos ser responsabilidad. Ellos son los responsables, no han fiscalizado, no han denunciado mis emociones, no debieron ser preguntados, consultados a un
que usted puede estar en Google, nadie haya firmado el informe. Y aquí que todo el ministro de la Seguridad, un reconocido los marcos en materia ambiental, una vez que la suma de cargo dice, yo desconozco cuál es el informe con pero tú lo vas a comentar todo hace un momento de que ¿cómo lo reconoce? No sé, me dice, en los archivos definitivamente no existe. Así que he encontrado que no tiene número ni ha ingresado por sistema de tráfico de documentación. Eso es decir. Y lo ve, busquen los Google, primera placa de la República. El ministro de la Ambiente no encuentra el informe de compra. Nosotros lo presentamos, lo pusieron que era el ministro dijo, le además he investigado el caso con el tema de este caso. Y él dice, como nunca entró el sistema de tráfico de documentación, no es oficial. Y como no es oficial, no se puede leer el acto. Si quiere puede bajarlo por internet, pero no tiene ningún porque nadie lo pone. La razón por que nadie lo mismo es porque la facultad de la Comisión Oratoria no le permitía. Y ahí se da cuenta uno, como un sujeto de reflexión, que el Ministerio del Ambiente estaba destinado a ceder sus funciones en este tema a otro organismo. Porque en el único momento donde pudo dirimir un conflicto social, como le compra en el año 2011, con un informe que en la práctica, usted lea los artículos, decía casi lo mismo que los registros internacionales. Este informe fue desconocido y fue archivado y ocultado. Y voy a ver realmente salió la luz de la palestra cuando los peritos internacionales dijeron lo mismo. Oiga, pero cuando yo lo dije como ministro del Ambiente, yo no podía hablar, pero cuando dice el perito, ahí tiene el cárcel. Es un poco absurdo. Y ahí es donde en ese momento se quiebra la situación ambiental que nosotros tenemos acá. Porque cuando yo repito que yo te dije antes de la el ingrediente de la plata, puede ser divina, y se reconozca en la práctica que el informe de válido, pues ya la situación ambiental se acabó. En ese momento no lo reconocíamos como el ambiental y tenía la obligación del Estado de generar un nuevo. Porque ¿qué se venía? Lo que se venía, conforme yo le explico un artículo que se llama los usuarios para el indicaba, era de que todos quieran que un perito internacional o el peritaje internacional verifique que el impacto ambiental esté bien. No el Ministerio del Ambiente, sino un perito internacional. Entonces, como todos iban a ese por ese recurso. Si el Estado permitía eso, pues se creaba un caos, se quemaban los radios, y eso tendrá que ser un patrimonio. Entonces, había la necesidad de crear un escenario. Obligados por el docente y obligados por los propios desarrollos del propio Estado, que cuando debió ganar la Comisión Ambiente y debió darle fuerza, lo hizo. Esa es la verdad de las cosas en este tema a nivel de análisis legal. Sin embargo, veamos que lo que hoy día se ha quedado sinceramente y que no se va a hacer cargo de FENACE, que es el organismo que vamos a hablar, probablemente ya la verdad y está ya no. Pero digamos el arquetipo de FENACE. Con lo que se ha quedado sinceramente es aprobación del límite máximo permitible. Eso no lo puede hacer el FENACE. Es irónico, o sea, el FENACE puede aprobar y revisar el estudio de información que está allá. Pero no puede aprobar evaluaciones de 360 y límite máximo permitible y hacer el estudio obligatorio. Pero ¿quién puede ver el tema de la estudio de productoras y certificación de las locales? O sea, es un organismo público que puede ver algunas cosas, pero que por naturaleza yo veo como normal, era un mandal, transitario, que no se posible. Lo que demuestra la improvisación en el momento de hacer los recursos. Que solamente era para hacer parte a un evento que era inevitable, que reclamemos que los cambios que estamos de acuerdo con el tema que haya autorización. Eso era la realidad del campo Dios. No hubo un estudio como un sistematizado, como un concordado. Porque entonces todo el ministerio tiene una parte y el sacrificio no se entiende. ¿Qué más tiene el Ministerio del Ambiente? A través del Ministerio del Ambiente también tiene que haber una opinión previa, favorable para tomar el reglamento de protección ambiental. Ningún sector puede aprobar la legislación de protección ambiental sin una opinión técnica favorable del Ministerio del Ambiente. O sea, por ahí lo trabajan todo. El problema es que más de los proyectos que quiera, ¿cómo va a ir a la opinión? Es lo que está ahora. Y realmente, como no opina, no creo que nadie más va a cuidar la vida de la sociedad. No me puedo cuidar. Lo dice el escrito. No me puedo cuidar porque es innecesario. Porque el ministro no puede
Pero está mucho pendiente de parte del ministerio de la vida a través de los métodos de la capital poder. Sanciona la función de juzgar. Es algo que yo discuto mucho. Yo le protejo de esta legislación. Y ahí dice, funciones de Noeta, supervisar las actividades públicas de materia legal. Así que qué bonito, el permiso a la comunicación de audio, porque han aprobado una serie de instrumentos, porque no hace participación ciudadana, porque el turismo no se va a dar el destino. ¿La cosa se va? ¿La cosa se va? No, la cosa se va porque principio de calidad, la ley no tiene que lo puedo controlar. El Estado no tiene que puedo controlar, pero como no se comunica la voluntad nacional. El principio de evitar que el gobierno nacional la ley el principio de evitar la corrupción. Si no viene la voluntad de poner ley, no vota nada. Entonces, es la mitad de todo lo que va a dar la vida y después han conseguido soluciones. Pero no tenemos. ¿Qué es lo que yo cuento? Cada vez que la gente se apoya, este informe transfiere a la Contraloría General de la República que tiene un procedimiento nacional y que tal vez el procedimiento nacional de Contraloría de las Naciones y la mayoría de los expertos también es algo. No puede ser que es un servicio que se quiere mirarlo, la mayoría de clases y lo tienen. Es absurdo. Ahora, si la diga, o la Contraloría de la también no sepa de la federación de los funcionarios que trabajan en la ciudad de sanitaria, o lo EVA, de la República Voluntad de quitar la Contraloría de la Comunidad. Lo que ocurre es que la que tiene la competencia, pero más de ver, es la competencia y tiene competencia y podría ser. Hay una lectura que se deja con la marca de ya les interesa que sería la mitad de los legisladores de aquí está una explicación de cómo la Contraloría de la República pudiera intervenir. Lo voy a dejar delegado por hacer delegado porque no tengo otro original. Acabo de imprimir todo, está encolado ahí acá. Y ahí está la explicación necesaria. Tenemos como esta última parte, tiene ahora que yo le digo es igual, tenemos lo de el mismo técnico para el económico, tenemos un problema. Según el decreto legislativo 1013, se señala taxativamente el número de los informes técnicos para la denuncia del uso económico es indígena. Este decreto supremo, evidentemente, es ilegal, porque contraviene al Estado de Derecho. Por eso es que él determinó que cuando la deja de definir informe técnico que dice que no tiene que hacerlo el sector, omita funciones. Y eso es puesto en muchos finales, y ahí también hay un artículo que tengo que hacer el cumplimiento cuando lo dejo, porque estamos diciendo funciones. No es que también me transfiere, la norma no dice que se transfiera nada, dice que tú eres competencia. ¿Y por qué la importancia de que el sector no opine? Que opine hoy, lo importante de que el sector no opine y opine hoy es fundamental. El sector, como el caso de los que está en él, no, la gente vive feliz con los mayores, tendrá que hacer un gobierno para eso. Entonces, pero como cuenta con comunicaciones, no hay ningún problema. Todo está ok. ¿Cuál es la respuesta? No es así. Entonces, esta es la necesidad de hacer que lo EFA sea que limita la comunicación. Y además, porque es el principio de legalidad. Si la ley dice que sea lo EFA, porque es el sector, donde se le ocurre únicamente
la capacidad de la gestión pública de desarrollar como instituciones establecidas en ley. Antes de pasar a aplicar las categorías de historia fundamental, yo voy a hacer una breve introducción para dejar a la persona absolutamente tradicional. Es un tema de relación en el servicio nacional de las delegaciones que tiene por objeto aprobar el plan de impacto ambiental cívica ya. Y para eso les pedí a ustedes que adelanten la lectura de implicancia de la creación del plan que está en el material de enseñanza, cosa que podemos hablar con mayor dinámica